Y estamos en una edición más de Mejor Hablar, hoy para desarrollar temas que estoy segura te van a interesar. Nosotros estamos aquí en el Hotel Palmaroga del Grupo Barcelona. Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado de Mejor Hablar, un invitado de lujo que se hizo de tiempo para venir al programa, agradecemos muchísimo, es el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti. Ministro, ¿cómo estás? Jazmín, súper bien, muy contento de poder estar hoy acá contigo. Bueno, yo sé que tu agenda es apretadísima, pero sin embargo, como decía hace minutitos nada más, te hiciste de tiempo en tu agenda y pudiste venir a visitarnos. Quería leerles un poquito, una corta reseña. Nacido en Asunción, paraguayo, tiene 3 hijos, licenciado en Administración de Empresas, posee un máster en Administración de Empresas, fundador de la Universidad San Carlos y fundador de Experiencia Bruma, actual ministro de Educación. Y yo decía y pensaba, asumir este cargo, un cargo bastante complicado. Sabemos que la educación a nivel país siempre fue muy criticada y sin embargo vos hace cuestión de 4 meses, lo hablábamos antes de entrar, aceptaste este desafío tan importante que obviamente tiene mucho que ver con tu profesión, al estar vinculado hace tantos años con este rubro. ¿Cómo fue para que aceptes este desafío? Bueno, realmente es un desafío importante. El presidente de la República me dio el honor de poder estar en un cargo que yo creo que es clave para el desarrollo del país. Todos sabemos que el desarrollo del Paraguay pasa por una buena educación y estamos aportando en la medida de nuestras posibilidades a poder lograr ese proceso de la transformación educativa que nos comprometimos a hacer desde el día que el presidente anunció que yo iba a ser el ministro de Educación. Desde ese día empezaste seguro a trabajar con el equipo y a ponerte metas o objetivos, digamos, de qué es lo que querías lograr o dejar, digamos, a tu paso, como que dijiste, bueno, esto pude lograr durante mi pasar. Sí, bueno, nosotros el día que el presidente anunció que yo iba a ser ministro de Educación, dijimos vamos a trabajar en la transformación educativa, en la transformación digital y vamos a apostar al diálogo. Las 3 cosas estamos haciendo. En el 2017 arrancó un proceso de transformación educativa en el Paraguay. Se contrató a Columbia University, a la Católica de Chile, se contrataron a expertos nacionales, se hicieron varios procesos de mesas de diálogo, de consultas digitales, de semana de transformación educativa, y hasta ahora estamos en un proceso en el cual cerramos un diagnóstico, que es una hoja de ruta para saber dónde está la educación paraguaya, una foto. Pero ahora estamos trabajando en cada uno de los departamentos con los actores políticos, sociales y de la comunidad educativa en construir la hoja de ruta para esa gran política de Estado que tiene que dejar este gobierno y trascender este gobierno, el próximo y el siguiente. Una hoja de ruta que tiene que constituirse en la lógica de desarrollo del sistema para los próximos 10 años. ¿Cómo encontraste al Ministerio de Educación cuando entraste? Con gente con ganas de aportar a su país. El Ministerio de Educación tiene gente muy valiosa, comenzando por los docentes, que son el corazón del sistema. Estamos tratando de dotarle a los docentes de las herramientas para que puedan desarrollar bien sus tareas, tratar de capacitarlos. Los docentes hicieron un esfuerzo muy grande desde el 10 de marzo del 2020, cuando por un decreto presidencial se suspendieron las clases cuando inició la pandemia. Hicieron un esfuerzo muy grande para poder adaptarse a un escenario para el cual nadie se preparó. Y en este momento con el gobierno estamos haciendo un gran esfuerzo de poder dotar no solamente a los docentes de tecnología, sino también a nuestros estudiantes de materiales impresos con los cuales puedan continuar ese proceso de educación a distancia. ¿Cómo sentís este proceso de las clases justamente virtuales la mayor parte del tiempo, sobre todo el año pasado? Este año ya en algunos casos volvieron a ser híbridas. ¿Cómo pensás que aquellos alumnos, sobre todo aquellos que iniciaban primero, segundo grado, o otros cursos un poquito más complicados, porque sabemos que durante las clases hay como grados o cursos más complicados que otros? ¿Cómo sienten los alumnos o los padres o los docentes, digamos, cómo quedan a nivel educativo con esas clases virtuales?
Más que clases virtuales, lo que tenemos en Paraguay son clases a distancia, que no es lo mismo. No es lo mismo. Según CEPAL, 46% de los hogares en América Latina no tienen internet banda ancha y en muchos casos no tienen una computadora en la casa. Claro. Entonces, si miramos eso en la lógica del Paraguay, posiblemente esos números son todavía peores o quizás iguales que el promedio de América Latina. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es tratando de dotar a esos niños de materiales impresos. Logramos hacer materiales con apoyo de prensa escrita, materiales que son cuadernillos de aprendizaje para materias que están siendo priorizadas, castellano y matemática. Ampliamos el receso de invierno a 3 semanas para tratar de que nuestros estudiantes estén durante este receso de invierno desconectados del sistema. Estamos pasando días de frío que haría que los vidrios estén cerrados dentro de las aulas y eso haría que no haya circulación y posiblemente podríamos llegar a tener contagios. No tuvimos contagio masivo en aulas hasta ahora, no ocurrió en el mundo contagio masivo dentro de las escuelas. Nosotros tenemos casi un 30% de nuestros estudiantes que volvieron, pero tenemos un poco más de un 70% que están a distancia. Y para esos chicos, nosotros nos fuimos a los depósitos del ministerio, distribuimos los materiales de Mapara, imprimiendo una fe de ratas porque tenían errores. Imprimimos los materiales de castellano del 1º al 6º grado en un formato tipo suplemento escolar, que sin duda no es lo mismo que un libro, pero es mucho mejor que una fotocopia, que le alcanzó a algunos estudiantes cuando sus docentes de sus bolsillos pagaron las fotocopias en muchos casos porque los padres no podían hacerlo. Estos suplementos escolares que distribuimos les sirve de cuadernillo de aprendizaje para castellano a los chicos y en esta semana estamos imprimiendo matemática y castellano para los chicos del 7º, 8º y 9º grado. Eso nos lleva a que en esa tercera semana que extendimos el receso de invierno, los chicos sigan descansando, pero nuestros docentes van a estar en una semana intensa de capacitación. Retroalimentándose. No solamente, sí, retroalimentándose con relación a lo que pasó en el primer semestre, haciendo una evaluación y planificando el segundo semestre y sobre todo la utilización de estos materiales para poder lograr que este año, por lo menos en los contenidos que son priorizados, que realmente no sea un año perdido. Así mismo. Bueno, realmente no solamente asumir el cargo, yo digo, del ministerio como ministro de Educación, sino también en una pandemia, o sea, una coyuntura totalmente diferente a la normal, habrá hecho que se duplique más el desafío. ¿Cómo fueron tus viajes? Porque viajas mucho al interior del país, vas a conocer la realidad de las escuelas del interior. ¿Cómo sentís? ¿Qué es lo que te piden los docentes, los padres, los alumnos? El sábado pasado hicieron 4 meses que estoy en el Ministerio de Educación y el jueves en Coronel Oviedo terminé de recorrer la última cabecera departamental que me faltaba. Recorrimos en 4 meses todo el país, armamos reuniones primero con los políticos, porque nosotros necesitamos de todos los actores para poder articular y trabajar por el sistema educativo. Los intendentes tienen recursos de FONACIDE para merienda escolar, tienen recursos de FONACIDE para reparar las escuelas, los gobernadores también. Entonces la primera reunión que hacemos con los actores políticos de cada uno de los departamentos. Hablamos con ellos, les explicamos la situación del sistema, lo que nosotros conocemos y les escuchamos también para entender desde la óptica de los políticos de cada uno de los departamentos que sienten que hace falta, que necesitan. Y después armamos una segunda reunión que es con los actores sociales. Invitamos a la gente de la iglesia, a los miembros de la Fuerza de Seguridad, a la gente del sistema de salud, invitamos a los padres, a los estudiantes y finalmente por la tarde, después de tomar un pequeño receso para almorzar, nos reunimos con los supervisores, con los directores, con toda la gente que tiene que ver con la comunidad educativa propiamente, ¿verdad? Y ahí encontramos los reclamos, las lógicas del día a día y nos permite conocer mejor la realidad que no la conoceríamos si es que nos quedamos acá en Asunción encerrados dentro de nuestra oficina en el aire acondicionado. Y claro, con apenas 4 meses de haber recorrido todo el país, eso habrá significado una agenda súper apretada, aparte de los compromisos, obviamente, que implican otro tipo de reuniones, o sea que un training bastante agotador, digamos. Sí, pero la verdad que feliz porque tener ese espacio de contacto directo con la realidad, con la gente, nos permite generar esa cercanía, compartir ese diagnóstico de estas instituciones, pero por sobre todas las cosas decirle a la gente que se involucren en este proceso de diseñar la hoja de ruta, de establecer las prioridades. Nunca los recursos
que tenemos en nuestras instituciones van a ser suficientes para todo lo que querríamos hacer como ministros o como autoridades. Nunca nuestros recursos económicos personales son suficientes para hacer todo lo que querríamos hacer en nuestras casas o darle a nuestros hijos. Y entonces tenemos que priorizar. Pero ¿qué priorizamos? ¿Cómo reorganizamos? ¿Cómo hacemos que el gasto público sea más eficiente? Y por otro lado, aprovechar también esa ocasión para poder rendir cuentas a la ciudadanía, a través de los políticos, a través de los actores sociales o de la comunidad educativa, contarles qué está haciendo el gobierno con los impuestos que los ciudadanos de ese departamento nos entregan. Entonces, realmente contento de ese trabajo, de ir a cada departamento a rendir cuentas, a poner la cara como funcionarios públicos, a decir acá estamos para escucharles y sobre todo para comenzar a construir ese proceso de transformación de la educación que es tan necesario. ¿Y cómo fue el recibimiento? Sobre todo porque a veces con los docentes, sobre todo de ciudades lejanas, se sienten como desamparados. Entonces tenerlo ahí al ministro de Educación, que escuche sus reclamos, sus necesidades, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, sin duda el presidente nos pidió a todos los ministros que salgamos, lo hizo desde el día 1 y nosotros estamos cumpliendo esas indicaciones del presidente y la gente cuando llega y puede hablar de manera directa con el ministro, creo que se sienten satisfechos y también de alguna manera sienten que están aportando a la construcción de esas políticas públicas. Si nosotros queremos transformar la educación, no vamos a transformar solamente porque el presidente o el ministro de Educación quiera hacer, vamos a transformar si todos los paraguayos nos ponemos de acuerdo en ciertos conceptos y ahí estamos trabajando en poder construir esa política de Estado, que sea una política que se haya construido de manera participativa y que nadie sienta que se impuso desde Estados Unidos o de Santiago de Chile una política de Estado. Que todos sientan que realmente ellos construyeron esa política de Estado, que participaron en definir las prioridades, en definir los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Por eso estamos instalando foros en cada departamento y le pedimos a las personas con las que nos reunimos que vuelvan a sus comunidades, con su grupo de amigos, con su escuela, con su iglesia, con sus socios, en el caso de grupos de empresarios o gremios, y que consensúen. Hay muchas cosas que nos separan a los paraguayos, pero si hay algo que nos une son las ganas de tener una mejor calidad de la educación, que nuestros hijos reciban una mejor educación. Y sobre eso tenemos que ponernos de acuerdo qué significa una mejor educación, qué significa calidad de la educación, que es lo que hoy la gente nos pide. En la década de los 90, cuando se construyó el proceso de la reforma educativa, el desafío era pasar de un 20% de matrícula, de cada 10 chicos, 2 llegaban a la escuela en el primer ciclo, y necesitamos ampliar la cobertura. Entonces comenzaron a construir más escuelas, a contratar más docentes. Hoy ya no es el desafío la cobertura, la cantidad de escuelas, hoy el desafío es la calidad. Hoy lo que la sociedad nos pide es que los chicos aprendan más y que cuando se presenten a las pruebas PISA y comparemos a nuestros chicos con los chicos que están estudiando en países de primer mundo, que nosotros realmente nos podamos sentir orgullosos de su conocimiento de matemáticas, de lengua, de ciencias. Hoy el desafío es calidad y tenemos que ponernos de acuerdo entre todos qué significa calidad y cómo la logramos. ¿Me pide hacer un pequeñísimo corte, ministro? ¿Se queda un bloque más con nosotros? Sí, claro, con mucho gusto. Hacemos una pequeñísima pausa, pero en minutitos estamos de vuelta y seguimos conversando con el ministro de Educación. Y estamos de vuelta y continuamos en compañía del ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, y estábamos hablando acerca de los logros, de los objetivos trazados, justamente desde que asumió hace ya 4 meses. Estábamos puntualizando en el corte acerca de la transformación educativa, lo que se viene. Si bien ya me habías comentado que se estaba trazando la hoja de ruta, hay como cosas que ya se van viendo, que van tomando forma. Sí, sin duda tenemos muchos desafíos dentro del proceso de mejorar el sistema educativo. Hablamos mucho de la infraestructura y vemos escuelas que necesitan mantenimiento en muchos casos, y es cierto. Tenemos problemas con relación a los docentes, que en muchos casos tenemos docentes que siguen trabajando ad honorem.
tenemos más de 3.000 escuelas que tienen plurigrado, Jazmín. El plurigrado es posiblemente una escuelita que tiene una o dos aulas, en muchos casos una escuelita de madera, que tiene quizás un docente que enseña a 10 o 20 chicos en esa zona que son de 3 o 4 grados distintos. Entonces, con esas limitaciones que hoy está el sistema, tenemos que comenzar a soñar cómo transformar nuestro sistema. Y ahí tenemos 7 ejes de trabajo: cómo hacemos el proceso de financiación, cuánta plata se necesita, cómo transformamos el marco legal, cómo transformamos la cuestión curricular, la carrera del docente. ¿Ahí se contempla también capacitación a los docentes? Sí, claro, la capacitación es parte de un proceso que tenemos que trabajar con los docentes, que también tiene que ver con las motivaciones, con los incentivos, con la carrera del docente. Y nosotros soñamos con poder tener una escuela pública que funcione así como funciona un colegio privado en doble turno, y para eso tenemos un proyecto del BID de $20 millones, un proyecto que está desde el 2017. Apuntamos a tener en marzo del 2022 300 escuelas con jornada extendida. Tenemos también fondos dentro de este proyecto para poder hacer un sistema de transporte escolar, como vemos en las películas en Estados Unidos. Qué bueno. Entonces, la idea sería que los chicos lleguen hasta las escuelas que tienen calidad, que tienen internet, que ya no tienen una letrina, que es una realidad en muchas escuelas, que no es un plurigrado, que ojalá tenga un almuerzo escolar. O sea, soñamos con tener una escuela de calidad y queremos generar un modelo para eso. Pero toda esa lógica de organización tiene que estar en una hoja de ruta clara, con objetivos claros, con tiempos claros, con responsables claros, y eso es lo que estamos construyendo en este proceso participativo de diálogo con todos los actores del sistema. Que sobre todo se mantenga en el tiempo, porque bueno, terminará este gobierno, asumirá otro, y bueno, y que esto se pueda sostener y mantener sobre todo. Eso creo que es fundamental. Sí, la política de Estado tiene que ser clara, y si la construimos de manera participativa, la ciudadanía va a sostener ese proceso. Por eso no puede venir ni afuera ni sencillamente de un decreto presidencial. Por eso estamos haciendo el esfuerzo de viajar y construir entre todos, comenzar a soñar, como siempre yo digo en cada una de las reuniones, con los pies en la tierra, con relación a los recursos que tenemos, a gastar de manera más eficiente estos recursos públicos para tener una mejor calidad de educación. Los recursos para la educación no se van a duplicar de la noche a la mañana. Se necesita más recursos, pero sobre todo lo que nos pide la ciudadanía, aparte de la calidad educativa, es que los funcionarios públicos gastemos de manera más eficiente esos impuestos que nos entregan. Preocupa también los altos índices de deserción escolar. ¿Qué están haciendo al respecto? ¿Tienen más o menos un mapeo de cuánto es el índice? ¿Qué piensan hacer en relación a este tema? En la medida que el niño avanza en los ciclos escolares, evidentemente aumenta la deserción. Y ahí tenemos que ver cómo volvemos a motivar a ese chico en la media para que no abandone la escuela, y ahí tenemos que buscar alternativas curriculares y ofertas para la media distinta. Entonces, eso es parte de ese proceso, comenzar a soñar quizás con una educación media abierta o con un sistema de educación dual que le prepare para el trabajo al mismo tiempo que está estudiando. Sin duda hay un proceso que tenemos que construir para buscar ofertas que sean más interesantes para que nuestros estudiantes se queden dentro del sistema. Claro, sobre todo ahí creo que puntualizaste algo muy particular también, el alumno que termina el colegio, o quizás ya está por terminar el colegio, sale para poder trabajar, cuáles son cómo se los va preparando a nivel técnico, quizás para que se incorporen más rápidamente al ámbito laboral. ¿Hay algún diseño o algo que se esté pensando en relación a eso? Sí, estamos trabajando justamente dentro de esa mesa de transformación de la educación en la parte curricular, en la media. O sea, cómo trabajamos para lograr que esa oferta en la educación media sea más interesante para el chico y que el chico no abandone. O ese chico que tiene necesidad de trabajar, que igual pueda terminar la educación media y tenga una oportunidad de acceder a una educación superior, a una tecnicatura eventualmente, si es que quisiese hacer, porque terminó la educación media. Volviendo más al plano personal, digamos, toda esta experiencia que como tuviste en administración de empresas, en San Carlos, y bueno, y viene esto ahora, digamos, mucho más fuerte, con bastantes problemas, bastantes necesidades. ¿Cómo fuiste llevando todo esto ya también a nivel familiar? Porque con una agenda que prácticamente te requiere muchísimo tiempo. Sí, bueno, la verdad que llegamos al ministerio temprano y normalmente nos quedamos hasta muy tarde cuando
ya no están, muchos de los funcionarios ya fueron a su casa, pero necesitábamos este tiempo para poder entender, ¿verdad? Como vos decís, yo vengo del sector privado para tratar de aportar a mi país desde la función pública y estoy tratando de aplicar la lógica, el sentido común, tratar de ejecutar los fondos públicos del ministerio como si fuesen fondos míos, digamos, ¿verdad? Cuidando cada centavo como haría cada uno de nosotros dentro de su casa, y creo que ese es el concepto que tenemos que tener los funcionarios públicos, porque de hecho los fondos que manejamos en alguna medida también son nuestros, ¿verdad? Porque vienen de nuestros impuestos. Estamos tratando de mejorar algunas cuestiones, devolver algunos locales. Teníamos varios locales alquilados, devolvimos ya varios de ellos. Estamos tratando de recuperar algunos edificios que teníamos para poder utilizarlos de vuelta dentro del ministerio, liberar algunos depósitos. Sin duda el funcionamiento de una institución pública es muy distinto al funcionamiento al que yo estaba acostumbrado dentro del sector privado, pero encontré gente buena dentro del ministerio. Eso te iba a preguntar, te encontraste con todo un equipo de trabajo, lo que es la adaptación, saber con quiénes trabajar, con quiénes se puede más, con quiénes se puede menos. Sí. Eso supone obviamente un proceso también de conocimiento y de saber con quiénes se puede trabajar, pero sobre todo para avanzar, porque nosotros, o sea, lo que vemos, tenemos una persona sumamente expeditiva, enérgica, con ganas de hacer las cosas, ¿verdad? Y de ver resultados a un corto o mediano plazo. Sí, y estamos trabajando de esa manera con los funcionarios. Algunos, muy pocos vinieron de afuera y otros son funcionarios de la casa. De los 3 viceministerios que tenemos, solamente cambiamos una persona. El viceministro que estaba anteriormente en Educación Escolar Básica se quedó con nosotros, justamente está trabajando en este proyecto de jornada extendida, concentrado en eso que creemos que es un proyecto súper interesante que hay que ejecutar lo antes posible para que ese servicio llegue, ¿verdad? Y pusimos a una persona que es de la casa, una persona que ya estuvo en varias direcciones generales, que conoce, que está bien formada. Como viceministra estoy muy contento con ella y con muchos otros funcionarios que son del ministerio que le estamos dando la oportunidad, y muchos de ellos que ya estaban y que se quedaron, ¿verdad? Pero a todos le estamos pidiendo el doble esfuerzo para poder dar un mejor resultado. Está interesante este plan de jornada extendida, de duplicar el horario de clases, digo, sobre todo para aquellas familias o madres que necesitan dejarle a sus hijos tal vez más horas en las escuelas y les dé la posibilidad de poder seguir trabajando. Esto es un plan piloto, ustedes tienen un tiempo determinado para poder ponerlo en funcionamiento, para que se empiece a probar. Sí, claro. Nosotros, la idea es tener, como te comentaba recién, en marzo del 2022 300 escuelas funcionando. Eso va a implicar una reorganización del sistema. Ya tenemos identificadas las escuelas, se le pasó el listado al Banco Interamericano de Desarrollo y ya estamos avanzando con este desarrollo. Y también estamos tratando, Jazmín, de articular acciones con otros ministerios, porque si nosotros fortalecemos algunas escuelas y tenemos un transporte público que busca a los chicos y que lleva a esas escuelas que tienen mejores condiciones, necesitamos pensar cómo transformamos algunas otras escuelas que quizás tienen pocos alumnos y quizás no tienen todos los rubros docentes cubiertos. Entonces ahí estamos trabajando con la Secretaría Nacional de Cultura, pensando en tener bibliotecas públicas. Estamos trabajando con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, pensando en quizás trabajar con esos chicos en esa etapa inicial, en la primera infancia. Un trabajo que también ellos están haciendo y que estamos haciendo nosotros, queremos trabajar de manera coordinada. Estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo para consolidar el Consejo Nacional de Educación y Trabajo de manera conjunta con relación a la salida laboral que comentábamos recién. Yo creo que las instituciones del Estado tienen que trabajar de manera articulada y tienen que realmente potenciarse y generar sinergia, y estamos tratando de hacer eso mientras nos toque estar frente al Ministerio de Educación. Claro, colaborar un poco entre todas las instituciones para ver también mayores resultados y sobre todo, por lo menos a mediano plazo o a largo plazo, ver ya esos resultados. Yo sé que tu agenda es muy apretada, ministro, no te queremos robar más tiempo, así que nada más agradecerte que hayas venido al programa.
una familia hermosa con 3 hijos, la señora, que seguro que te van a requerir también tu tiempo, pero están obviamente sabiendo el compromiso que asumiste en este rol. Sí, sí, saben y me acompañan y me apoyan, ¿verdad? Lastimosamente no puedo estar tanto tiempo con ellos, de hecho en este momento ya llevo un par de semanas solo porque se tomaron unas vacaciones después de 1 año y medio que no pudieron salir, se tomaron una hora y me dijeron, papi, vení unos días con nosotros, le dije, imposible, en este momento necesito estar concentrado en mi ministerio, así que ellos están afuera y yo acá, así que... O sea que es difícil también, ¿eh? Difícil, porque uno de repente, bueno, se pone a pensar, bueno, las autoridades hacen esto y eso, pero combinar eso con la vida familiar es también todo un desafío y como más complicado. Muchísimas gracias, ministro, un gusto tenerte aquí en el programa. Jamín, a las órdenes siempre, muchas gracias por el espacio y por el trabajo que están haciendo ustedes también. Nosotros hacemos un pequeñísimo corte. En el siguiente bloque vamos a recibir a nuestros siguientes invitados. Vamos a estar conversando con José Luis Arrizoni y también con la actriz Maricha Olite. En minutos estamos de vuelta. Muy bien, ya estamos de vuelta para presentar a nuestros siguientes invitados. Esta vez vamos a hablar del ámbito más bien artístico, cultural, espectáculos. Y para eso vamos a presentar ya a la señora Maricha Olite. Ella inició su carrera artística de la mano de su padre, José Olite, actriz, comediante, bueno, conocidos por todos, sumamente popular, sobre todo con un carisma increíble. Maricha, ¿cómo estás? Hola, Jamín, súper bien, gracias. Gracias por invitarme. Y también presentamos a nuestro siguiente invitado, José Luis Arrizoni, arquitecto, actor, director, escenógrafo, vestuarista paraguayo. Es además autor de numerosas obras literarias para teatro. José Luis, un gusto. El gusto es mío, Jamín. Un placer estar compartiendo contigo y con Maricha. Igualmente. ¿Les tocó ya actuar juntos alguna vez? No. ¿Todavía? No. Por cosas de la vida, así, siempre Sí. yo tuve problemas. Me ha llamado el maestro para trabajar unas cuantas veces y la última vez estaba saliendo de una cirugía muy grande que tuve, que la gente sabe, ¿verdad? Y después no se dio más, pero siempre voy a verlo y él también a nosotros y así. Compartimos por lo menos los pasillos del teatro, ¿sí? Y compartimos el escenario en ese homenaje que le hicimos a Ramiro. Así es. Cuando tuvo un problema con su casa. Sí. Así mismo. Bueno, ya compartieron Por lo menos ese ratito. ese ratito ya Maravilloso. compartieron Sí, escenario. sí, totalmente. Bueno, hablamos un poquito de lo que fue, cómo afectó al ámbito artístico la pandemia. Sabemos que afectó a todos los rubros y a cada uno de ellos a nivel país, a nivel mundial incluso. Pero creo que el ámbito de ustedes fue uno de los más golpeados, digo, porque se suspendieron totalmente las obras, ¿verdad? Que no, Sí, ese teatro vacío. Nosotros habíamos iniciado el 2020 con una obra, La noche antes, basada en ese poema de Goicoechea Menéndez, que era una obra que estaba también destinada al programa de estudiantes al teatro, y pudimos hacer 3 funciones, la del estreno y 2 funciones más. Teníamos ya comprometida a más de 80 colegios que iban a asistir a esa función cuando vino la orden de la cuarentena. Bueno, por 15 días nos dijeron. Entonces, reacondicionamos todos los horarios de vuelta. No, Claro, duró todo el 2020. Duró todo el 2020. Además está decir que eso para una institución como Arlequín, que se mantiene con lo que el público paga en boletería, fue catastrófico, ¿verdad? Catastrófico. Pudimos, es decir, tuvimos que hacer una campaña de bonos solidarios que la gente, gracias a Dios, respondió. Nuestros empleados, la gente que trabaja con nosotros, no hablo de los actores, hablo del personal, los técnicos, secretarios, etcétera, claro, administrativos, también tuvieron la gentileza de aceptar, ¿verdad?, una disminución en sus sueldos, y con eso pudimos llegar a fin del 2020.
Y ahora este año, cuando se reabrió, empezamos de vuelta, pero así a marcha lenta, porque además, estando limitadas las localidades que se pueden ocupar en el teatro, y la gente que está con problemas económicos, que está con miedo inclusive, ¿verdad? Pero bueno, ya estrenamos 2 obras, gracias a Dios. ¿Cuáles fueron las obras estrenadas? Este año estrenamos Los amantes de la Casa Azul, Los amores de Frida Kahlo con León Trotsky, ¿no? Una obra que funcionó bastante bien dentro de las posibilidades que hay en este momento, ¿no? Y la otra es Hemingway, que también anduvo muy bien, tanto que estamos repitiendo algunas funciones extras, porque la gente se quedó afuera, ¿no? Sin poder entrar mucha, porque te digo, la capacidad es poca. Capacidad entonces, poca. ¿Cuántas personas más o menos están permitidas? Estaban permitidas 50, ahora aumentaron al doble, a 100, pero a 150, perdón, al triple. Pero Arlequín es un teatro que tiene 180 localidades, entonces 150 es prácticamente teatro lleno. Nosotros tuvimos que autolimitarnos y reducimos el nombre, la cantidad quiero decir, a 90, nada más. A la mitad. Para poder por el distanciamiento, mejor, claro, por el distanciamiento. Y bueno, a mí me agarró la pandemia ensayando también una hermosa obra que se llama Actrices. No pudimos estrenar, nos agarró en pleno ensayo y bueno, fue demasiado triste, ¿verdad? Porque el artista, ellos tienen una industria que es el Arlequín, ¿verdad? Una institución, como él estaba diciendo, pero nosotros los actores y actrices lo que queremos es salir a actuar, ¿verdad? Y nos quedamos sin eso. Para mí, yo siempre digo que la actuación para mí es el pulmón de mi vida, ¿verdad? El teatro para mí es lo que me da vida y no hacer teatro todo un año. Tenía que ir a España con un grupo también que nos contrataron para ir a actuar en las diferentes ciudades de España. Teníamos que hacer un viaje de 40 días. Se suspendió del año pasado para este año y este año lo mismo. De igual manera, en la municipalidad de Fernando de la Mora, donde yo llevo la dirección de cultura, también nos vimos así totalmente replegados con todos los cursos de arte que tenemos, ¿verdad? Por el distanciamiento y por todas las ¿Pero estuviste haciendo algo de televisión, Maricha? ¿Cómo? ¿Estuviste haciendo algo de televisión? No. ¿No estuviste haciendo estuve hace unos años, lo último que hice fue Chocadores. Chocadores, sí, eso fue lo último que hice. Visto, sí. Y nada, TikTok lo que anduve grabando para no perder la costumbre y para hacer algo que me divierta al menos, ¿verdad? Pero tu pasión es mi pasión es la actuación, sí, el teatro es mi mayor pasión. Siempre yo digo, la televisión es un trabajo, la gente te ve, dale qué gusto, pero el teatro es ese contacto con el público, en contacto directo que te da en el momento, los aplausos, las risas, y eso es lo que nos da vida realmente. ¿Viste eso, supongo, con tu padre? Y así eso fue ya desde chiquita, digamos, ya te visualizabas, sí. Ya te veías como una actriz. Yo me sentía parte de sus cosas, ¿verdad? Le seguía mucho por los pasillos del municipal, me encantaba ver qué había en los camerinos, curioseaba, entraba camerino por camerino, me acuerdo que estaban uno al lado de otro. ¿Y vos, José Olite, llegaste a trabajar con José Olite? ¿Te tocó o no? No trabajé junto con él, lo vi muchísimas veces también en escena, porque quien no lo conocía y lo admiraba a José Olite, ¿no? Pero no pude trabajar con él, no llegué a Era cuando eso eran las líneas estaban muy marcadas, ¿verdad? De lo que era el teatro popular, sí. Y el teatro clásico como les caracteriza a ellos, ¿verdad? Y este es un tiempo en que sí se fusionaron muchos artistas y es un placer realmente, ¿verdad? Pero mi papá no quería que yo me dedique a esto, no, me decía, ¿sí? No, hacelo por hobby, no vaya a meterte en estas cosas. Era muy... No quería saber nada. No, él no quería saber nada hasta que yo fui ya mayor de edad. Yo creo que él tenía en mente eso de que del arte no se vive, ¿verdad? Siempre él luchó muchísimo, nosotros somos 8 hermanos, no sé cómo hizo, pero hacía lo que tenía que hacer con tal de llevar adelante la casa, ¿verdad? Y él decía que del arte no se vivía. Y yo digo, cuando él vio que yo me casé, que ya era independiente, que no iba a necesitar vivir del arte, me invitó un día a hacer teatro. Y de ahí hicimos 4 obras
Y después de eso, él se fue, ¿verdad? Y ahí me quedé yo sola y dije, yo no le conozco a nadie, acá se terminó mi pequeña vida artística. Y bueno, cosas de la vida, me invitaron a hacer teatro y después ya, como Luis de Oliveira dirigió una obra teatral, llevó un fragmento a Me Cargo de Risa, que fue el último programa donde estuvo mi papá. Y ahí llevó un fragmento a la tele y de ahí me quedé actuando con ellos. Me contrataron y empezó mi carrera televisiva, ¿verdad? Golpe de suerte, realmente. ¿Y en tu caso, José Luis? Yo decía algo parecido a lo que decía Luis, ¿verdad? Pero a lo contrario. Yo siempre dije, porque era arquitecto, y gracias a la arquitectura yo pude hacer teatro, ¿verdad? Porque eso fue lo que me abrió las puertas, primero como escenógrafo y después ya como actor, ¿verdad? Entonces yo decía, se come de la arquitectura, pero se vive del teatro. Qué lindo, qué lindo, me encanta. Es así. Sí, y después, ya ves, ella tuvo un padre actor y yo tengo hijos actores y actrices. Eso te iba a decir, ¿no? O sea, en el caso también tuyo, sí, José Luis, tu familia. Desde chico ellos compartieron, mis hijas me ayudaban a estudiar los parlamentos de los libretos. Yo decía mi parte y ellas decían las partes de los otros personajes. Y así estudiamos y así se fueron metiendo en el teatro, ambas, las dos, Alejandra e Irene. Irene, el Señor se la llevó ya, ¿verdad? Pero fue la primera que hizo teatro. Alejandra entró más tímidamente porque ella sabía bailar, estudiaba baile y bueno, entró en una comedia musical y a partir de ahí empezó a engranar. Y Pablo, que ahora está protagonizando Hemingway, por ejemplo, y es un excelente actor, no lo digo yo como padre, lo dice la gente, iba muy mal en el colegio. Entonces, ¿en serio? Un día lo senté y le dije, bueno, Pablo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estás así? Tenía 13 años más o menos, Pablo. Y me dice, papá, yo lo único que quiero hacer es teatro. Dice, y hasta ese momento no había mostrado ningún tipo de interés. Ningún interés, ¿verdad? Y vos tampoco te habías dado cuenta, digamos, de que él tenía algún tipo de interés hacia ser actor. Se iba porque yo ya tenía Arlequín, se iba, pero era para abrir el teatro, atender el teléfono, hacer de acomodador y esas cosas, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer algo. Vos me prometés, te recibís de bachiller y ahí estudiás y haces el teatro si es que tenés condiciones. Y bueno, y así fue, efectivamente. Empezó a estudiar, se recibió de bachiller. Mi papá también me dijo así, vamos a probar. Sí. Si te sale, te quedas. Y si no, tipo, me llevó a un casting, me llevó y nos dirigió Tito Chamorro, que es un director muy, pero muy exigente. Me costó muchísimo. Empecé mi carrera artística de la mano de grandes actores. Estaba Miriam Cienra Zavala, Luis de Oliveira, Humberto Bulino, y yo ahí con un papel. ¿Cuántos años tenías, Maricha? 24. Ya era bien grandecita, bueno, ya estaba grandecita, bien madura, ¿verdad? Pero yo siempre, 24 en la cédula, pero 17 acá. Me dio nomás risa cuando contó que su hija le ayudaba a estudiar el guión. Mi papá me decía, tómame un poco, mami. No se acordaba de su letra, no se acordaba. Él estudiaba, sí, estudiaba, me pasaba para tomarle, no. Él se iba, improvisaba, pero de una manera impecable, ¿verdad? Él con la mirada, con su compadre Luis de Oliveira, un manejo escénico tenían, ¿verdad? Luis le decía, ¿qué era que los árboles? Y ahí mi papá se acordaba de su letra. O sea, le daba pie para que se acuerde de la letra. Ellos sabían cómo hacer, ¿verdad? Y yo ya era grande. Yo cuando me iba a ver le decía a mi papá, esta parte no sabía. Sin embargo, manejaba y era muy simpático. Voy a hacer acá un pequeñísimo corte, pero enseguida vamos a volver para conversar con José Luis, con Maricha, tan amenamente como lo estamos haciendo. Un cortecito y volvemos en minutos. Muy bien, y estamos de vuelta aquí conversando con Maricha Olite, con José Luis Ardizone, lo que es su vida en el teatro, cómo fueron sus inicios, cómo se fueron acoplando las familias de ellos, en el caso de Maricha, por
por su padre, y ella estaba comentando acá en el corte cómo hacía, que él no podía memorizar los libretos, ¿verdad? Y él improvisaba nomás en el escenario. Yo creo que no quería luego memorizar, porque sabía que después él iba a hacer lo que a él mejor le parecía. Claro que llevaban el hilo de la comedia, ¿verdad? Pero lo hacían bien improvisado. Yo siempre me pregunto, José Luis, lo que es cuando ustedes van a hacer una obra, toda la cantidad de libretos que se tienen que memorizar. ¿Cómo hacen? Claro, existe una escuela para todo esto, ¿verdad? Y bueno, no sé, es la costumbre ya, no sé. Y después los ensayos, evidentemente, ¿no? Uno ensaya básicamente un mes, por lo menos, por lo bajo un mes, ¿verdad? Repitiendo todos los días. Antes con apuntador, ahora te arreglas porque no hay apuntador. Pues yo digo que yo no hubiera podido trabajar con apuntador. Me iba a molestar que alguien me esté hablando mientras yo tengo que concentrarme. Pero era horrible, porque en esa época de apuntador, sobre todo cuando estaba en esa concha que estaba en el frente del escenario y el apuntador ahí soplando durante todas las funciones, no solo soplando, dándole las indicaciones. Ahora te sentás en ese sillón. Andate para el costado. Se escuchaba. Se escuchaba, seguro. El murmullo. Sí, era horrible, ¿no? Bueno, pero no sé, uno se acostumbra y bueno, estudiar. Yo creo que cada uno tiene su técnica. Yo, por ejemplo, jamás me voy a sentar a estudiar mi guión. Yo pasando y pasando así con guión en mano, de balde, porque nunca leo. Sé lo que leo en principio para saber de qué se trata, ¿verdad? Y después cuando vamos ensayando, yo en el ensayo aprendo. Y a veces mis directores me tratan y me dicen, eso no se hace. Vos tenés que saberme tu letra. Es que me confundo. O sea, prefiero ahí en el momento de pasada, sí, ahí ya agarro el tema y bueno, ahí ya me voy sola. Pero cada uno yo creo que tiene su técnica para memorizarse un guión. Sí, mira, yo ahora estoy empezando a ensayar y a dirigir una obra que está basada en un cuento mío. Adiós Monseñor se llama el cuento, que es uno de los cuentos de un libro de cuentos que yo publiqué hace unos cuantos años, ¿no? Y estoy haciendo una técnica que se conoce en otras partes, pero acá es muy rara o no sé si existe, ¿verdad? El teatro semimontado. Los actores que dicen su texto con la misma fuerza como si estuvieran interactuando con el compañero, pero sin mirarse. Cada uno parado acá, el otro parado allá, y cada uno diciendo su texto y contestándose uno al otro, pero sin moverse de sus lugares, ¿verdad? Con todos los efectos de sonido y etcétera, que sí que requiere una obra, pero en esa forma. ¿Y por qué estoy contando esto? Porque mis actores, 14 son relativamente jóvenes, muchos de ellos, y hace una semana que empezamos y ya saben sus textos. Los jóvenes tienen una agilidad mental brutal. Más libre, tienen más espacio, digamos, en el disco duro, y entonces les entra más fácilmente, ¿no? ¿Cuántas obras en tu haber ya, José Luis? No sé, interpretadas, yo calculo, nunca hice sí, alguna vez hice el cálculo. Alguna cuenta, y andaba por los 60 y cola, ¿no? Sí. Interpretadas y dirigidas más o menos la misma cantidad. La misma cantidad. Pero obviamente las veces que dirigís no actuás. O sea, creo que en dos o tres ocasiones ¿o lo llegaste a hacer? Llegué a hacer eso, sí. Sí. Pero prefiero, si voy a dirigir, estar abajo, no en el escenario, ¿no? A no ser que la obra me guste demasiado, para encuentro un personaje que es para mí, como yo digo, y entonces rompo esa costumbre, digamos, ¿no? Y vos, Maritza, ¿qué planes que hay para este año ya 2021? Bueno, estamos en el segundo semestre del año. Así es, siempre abierta a cualquier propuesta. Mentira, ahora es el momento de hacer una obra con José Luis Arrizone. Siempre abierta. A mí me gusta muchísimo hacer obras basadas en un guión. No me gusta mucho hacer show, aunque a veces por ciertas situaciones, acepto, ¿verdad? Pero me gustan más las obras que son un libro, una historia, un guión concreto que me cuente algo, ¿verdad? Y crear un personaje, y me gusta mucho.
Pero, como te contaba, yo estoy en la Dirección de Arte y Cultura de la ciudad de Fernando de la Mora. Eso me toma mucho tiempo. ¿Hace cuánto estás ahí, Hace Maritza? 5 años y medio. Mucho tiempo, sí. Desde la era anterior del intendente Alcides Riveros, que ahora renunció para volver a candidatarse. Entonces tenemos posibilidades de seguir trabajando. Abrí la primera escuela municipal de arte dramático, reconocido por el ministerio. Esa fue mi primera labor al entrar ahí. Tenemos escuelas de arte, también de danza, y ahora se habilitó una escuela de oficios, que si Dios quiere y sale todo bien, eso también vamos a hacer, que tenga el reconocimiento del MEC. Entonces, doy mi tiempo, ¿verdad?, trabajando por la ciudad. Eso te debe consumir bastante tiempo. Sí, realmente, mucho tiempo, pero no sabía que me iba a gustar tanto, ¿verdad? Y me dedico mucho y me encanta ver crecer, ¿verdad? Lo que vinimos a encontrar con un deterioro gigantesco. Tenemos un teatro hermosísimo, ¿verdad? Y bueno, mejorar las cosas, ir trabajando, me encanta. Y si de por ahí surge alguna actuación, bueno, hago también. Y no se me ocurrió mejor cosa que al cumplir este año mi medio siglo, que va a ser el mes que viene, se me ocurrió entrar a la universidad. Dije que era una materia pendiente, y un día dije, hola chicos, me inscribí a la facultad y estoy siguiendo relaciones públicas, y nadie me dijo nada. O sea, yo me anoté. Pero con hijos todos grandes. ¿Cuántos hijos, Tengo Maritza? 2 hijos, una de 24 y otro de 17, de 18, va a cumplir 18 en septiembre. Y bueno, y ahora que estoy estudiando, porque rindo mañana, me pongo a decir, ¿quién me mandó a mí? Pero bueno, me gusta y era una materia pendiente que tenía. Desafíos que me hago yo misma, ¿verdad? Y en plena pandemia, así, ocupada y bien. Mira como directora, llevando adelante todo esto y los desafíos que supone, sobre todo de levantar algo que por ahí estaba como muy abandonado, y bueno, todo lo que se logra es sumamente enriquecedor, maravilloso. Más ahora los profesores están enviando sus trabajos, las cosas que preparan en peluquería, manicura, barbería, mandan sus videos de lo que están haciendo, porque en plena pandemia abrimos una escuela con cupos limitados, ¿verdad? Se llenaron todos los oficios. Entonces lo que queremos es fomentar que la gente busque un lugar en donde se especialice en algo básico, para darles después oportunidades de trabajo. Claro, las herramientas necesarias para que ellos puedan desarrollarse laboralmente. Así mismo es. Y entonces estamos muy satisfechos con lo que logramos, pero queremos, como te decía, avanzar un poquito más y crecer. Los desafíos, José Luis, ¿cómo ves a los chicos, estudiantes, gente joven que se va acoplando al teatro? Mira, me sorprende cada vez que voy a ver un espectáculo. Primero me sorprende la cantidad de espectáculos que hay en este momento en cartelera en Asunción, ¿verdad? La gran mayoría hecha por grupos y por chicos jóvenes, recién egresados, recién salidos de las distintas escuelas de teatro. Y es fantástico ver el talento que tienen muchos de ellos, ¿verdad? El asunto está en que tengan la voluntad de sacrificarse, porque sabemos muy bien lo sacrificada que es esta profesión, ¿verdad? Entonces, uno ve un chico o una chica que tienen un enorme talento, que están fantásticos en lo que hacen, pero después resulta que están estudiando Derecho y se reciben y se dedican a su carrera y se quedó el teatro postergado. Ojalá, por lo menos muchos de estos que ahora están haciendo tan buen papel, perseveren en esa carrera y acaben siendo los actores que nos reemplacen a los que nos estamos yendo, ¿verdad? Así que yo me siento muy contento de ver esa manera en que florece la nueva generación de actores y actrices. Yo también siempre me declaro fan del talento joven, porque vienen con cada idea que vos te quedás y decís, wow, qué increíble, ¿verdad?
Qué lindo escuchar que realmente hay como esa nueva generación que muestra el interés por el ámbito artístico, por ser actores, por ser actrices, ¿verdad? Pero los viejos no nos vamos todavía. No, nadie les quiere despedir, por supuesto. Tengo acá unas flores de Vita Rosa para Maricha. Muchas gracias por venir. Maricha, te felicito también por la iniciativa, tu cargo de dirección, con todos estos desafíos que tenés. Y también un obsequio de M&M, termos forrados y personalizados para José Luis. Caramba, muchísimas gracias. Un pequeño presente en agradecimiento que se han tomado también el tiempo de venir hoy al programa. Compartir tu programa es siempre un placer, Jasmine, así que muchísimas gracias. Gracias, Jasmine. Y llegamos al final de Mejor Hablar y tengo que hacer los agradecimientos a todas las marcas que me acompañan. Por supuesto a NH con este trajecito muy elegante, por cierto. Marca nacional, al equipo de Bellísima, a Ever por este peinado. Y al make-up de Luzma. Capo d'Arte con los calzados con estilo y de calidad, a Larry Bill por los accesorios, en este caso unos aros muy lindos. Por supuesto estamos en el Hotel Palmaroga del Grupo Barcelona. Y los obsequios que quiero agradecer, que son para nuestros invitados, de M&M termos forrados y personalizados, y también a Vita Rosa por las flores. Hecho todos los agradecimientos, nos despedimos y nos reencontramos en una próxima edición.